Va pasando la vida, los años pasan, y tenés la certeza de que nunca más te vas a acordar de eso. Pero de pronto un día te llega a la punta de un recuerdo y a la punta de la lengua esa palabra, aquella frase que decía tu nona, cómo era en piemontés, que cómo era, y aparece su voz amada para susurrarte al oído la palabra, la frase justa. Así, justamente, lo cuenta Omar. Este chucho resepa me hizo acordar a mi abuela. Es como que yo viera a mi abuela acá. En todo tenía la última palabra, ¿eh? Guarda el polvo. Pero, sí. ¿Cómo digo tal cosa? A ver, ¿cómo diría la nona si estuviera acá? Es como que yo la escucho en este momento. O sea que, claro, y me sale la palabra apropiada. La palabra apropiada, la palabra justa. Y a veces la nona, la mare tenían también, como cuenta Norberto, la última palabra. Realmente las mujeres que tomaban el mando eran mucho más eficaces que los hombres, porque eran mujeres que se ponían al frente. Y un detalle, mayormente cuando salían, que tenían un auto, qué sé yo, siempre era el hijo mayor, ¿no? Y mayormente manejaba el hijo mayor y la madre al lado. Y la nuera iba sentada atrás. Y sí, aquellas mujeres fuertes se ponían al frente, tenían la última palabra, tomaban el mando, y aunque el hijo estuviera casado, se sentaban en el asiento de adelante. Y hay muchos casos que se conocieron acá, que vamos a decir, con muchos hijos, 13, 14 hijos, y el que decía la última palabra era la madre. Sí, y en aquellas conversaciones supimos además que hubo una bisabuela, una nona Ambrosino, que comandaba a los hombres trabajando en el campo, pero no solo, de sol a sol. Cuenta su bisnieto Sergio que ella pensaba que había que aprovechar también la luz de la luna. Mi bisabuela, por la parte paterna, era un ambrosino y trabajaban día y noche. Y cuando había luna, trabajaban para ganarle el día. Iban a cortar cardo y la nona no querían ni que cante, ni fiesta, ni nada. No. Y la abuela dirigía todo. Se hará este potrero, se hará aquel. Todo, siempre dirigió todo. Incluso cuando ya los nietos eran grandes, le regaló una chancha a cada nieto. Y cuando la chancha de los nietos criaba, que tenía 8, 10, 5, lo que sea, venía la nona y decía, le sacaba 2 por camada. Le sacaba 2 por camada. Uno por la comida y uno para la fiesta. Algunas tenían el mando, otras no. El trabajo se iba repartiendo según la necesidad, la hora del día, la estación del año, según lo que hubiera que hacer. Contaba Ilma que cuando ella era chica, para trabajar en el tambo, su familia se organizaba así. Yo no ordeñaba, pero apoyaba a las vacas. O sea, tengo 82 años, así que habré tenido 10. Yo le apoyaba a las vacas a mi tío y a mi mamá. Le pregunté aquel día qué significaba apoyar las vacas. ¿Cómo es? Ir a buscarla a la punta del corral, por ejemplo, y traerla a donde la ataban para ordeñar. Porque... Y le hacías mamar el ternero para que ella haga la bajada de leche. Sí. Entonces después estaba apta para ordeñarla. Sí, y apoyarla sería ya también un lugar un poco más alto del piso para que la vaca estuviera ya cómoda y todo. Y apoyaba a la vaca y empezaba a llamar el ternero, abría la tranquerita así, el ternero venía y iba derecho. Mi papá siempre desorientado con los animales. Como tu abuelo. Porque hay que saber el nombre, acordarse de quién es el ternero de una y de la otra. Sin embargo, ¿Vos lo sabías? Qué sé yo, si era porque para mí era un juego. Claro, Claro, es cierto.
Mi papá iba al tambo y daba vuelta y qué sé yo, y nunca sabía cuál era el ternero o cuál era la madre. Y yo, Violeta, 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 empezaba. Y venía ya la vaca y venía el ternero y lo llevaba a apoyar. Y después iba de mi tío, porque mi tío me adoraba, me dio tantos vicios. Y yo iba, tengo frío, dale, apoyate acá. Tamberita, él me decía, Tamberita, apoyate acá. Me apoyaba la vaca y después me decía, cantamos. Y cantábamos. Claro, qué hermoso. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué cantaban? No, yo ni me acuerdo. Pero aparte de eso, con alpargatas, con el agujero así, y en el barro. Sí. ¿Y a qué hora era eso? ¿Muy temprano? 9 de la mañana. Mira, te digo, porque a veces se paraba el reloj, mi mamá salía afuera y decía, ya está lucero, ya es hora de ir a ordeñar, levántense, denle que nos quedamos dormidos. Nos íbamos, yo creo, 4:30, 5, Claro. a ordeñar. Sí. Y todo a mano. ¿Y quiénes ordeñaban? ¿Tu mamá? ¿Tu Mi tío? mamá, mi tío soltero y mi hermana. Pero, y mi papá apoyaba un poco las vacas, ¿sí? Pero él no sé, por ahí estaba una... Pacioniente. Pacioniente. O sea que era un desastre, porque ataba una y llamaba al ternero de otra, a lo mejor. Claro. O sea, que, pero no, espérate, qué sé yo. Va, sí. Y mi papá ya empezaba las puteadas, porque tenía un vocabulario. Ah, sí, era mal hablado. Mal hablado, era, yo no sé, una expresión de Dio Fause, era para él, claro. era fácil. Era decir, mi mamá me siempre imploraba así, se dio ver, si Dios quiere, por ejemplo. Mi papá. Su papá que llamaba a una vaca y al ternero de la otra. Su madre que ruega, si Dios quiere, si Dios quiere. El papá que dice, Dio Faust, Dio Faust. El tío que le pregunta, Tamberita, ¿cantamos? 30, 40, todo el mundo canta, canta el galo, responde la gallina. Cantar con los pies en el barro, con el lucero en lo alto, en medio del frío, junto al calor de la vaca. No recordaba en aquel momento, Ilma, qué cantaban. Después de la charla se nos ocurrió pensar, ¿y no sería esta, quizás, la canción? El canto. Siempre ayudaba. Le contó a mi mamá, su mamá, mi nona María, que cuando tendría 13 años, iba detrás del arado caminando. La maleza sobrepasaba su estatura, pero se sentía acompañada porque desde los campos vecinos llegaba la réplica de un estribillo. Se cantaban en la oscuridad sin verse, y de tanto en tanto sí se veían a lo lejos los farolitos de los tambos. Ahí estaban, ganándole tiempo al día, bajo la luz de la luna o en la noche cerrada. Los tamberos jugaban a quién se levantaba primero. Jugaban a quién se levantaban primero y después, viste... Veíamos las luces nosotros. Las luces. Ya, O sea, salíamos afuera y decíamos... fulano ya tiene la luz prendida, el otro ya tiene la luz prendida. Ya están ordeñando. Y nosotros había un vecino que nunca le podías ganar. No había forma de poderle ganar. Y después, de mucho tiempo, el hijo me lo contó una vez a mí, dice, nadie nos ganaba a nosotros, dice, porque nosotros poníamos el despertador, encendíamos la luz y nos acostábamos de vuelta. Y nos acostábamos de vuelta. ¿Recuerdan aquel esfuerzo como si hubiera sido un juego? Y se escucha una voz y se escucha otra y a cada relato un recuerdo y de pronto en la ronda tu propia infancia te manda una postal. Así le pasó a Lilian. Por eso mi infancia ha sido tan linda, y la niñez también, que tengo recuerdos que son incontables. Es imposible, parecería que es como un invento que uno hace, ¿no? Y el abuelo Miguel me contaba, dice, mirá, dice,
la vida era así. Llegamos allí un 30 de agosto y yo era chico, dice, pero recuerdo de esa manga de langosta, dice, que se escondía en el sol, que si bajaban y tenían ya sembrado un triguito de unos 20, 30 centímetros, era una belleza toda esa siembra. Y dice, si bajan se van a comer todo. Y bueno, levantaremos una capilla entonces en honor a Santa Rosa de Lima. Un triguito verde de 30 centímetros, una melena que le brota la tierra y que luego se pondrá dorada bajo la luz del sol. Si es que esa luz no le eclipsa una nube de langostas. Y entonces arrodillarse y rezar, si Dios quiere, y prometer que si la langosta no se posa en el sembrado, van a levantar una capilla. La de Santa Rosa por aquí, y otra por allá, y otra en aquel campo, si Dios quiere. Si Dios quiere, si Dios quiere. Ellos venían de Santa María. Allí tenían campo, pero ese campo no era campo muy bueno. Entonces compraron toda esta zona, compraron bastante campo por ese lado. Y bueno, dice, ¿qué hacer? Porque antes de sembrar había que desmontar. Y si había un niño en brazos, otro en camino, había que ver. Dejar esos 2 arbolitos cercanos y de una rama a la otra poner la frazadita, una cunita en el aire. A ver. Miraban un poco, dice, nuestros padres, cómo hacían. No, dice, ese churqui es una plantita linda y la otra que está más o menos cerca. No las toquemos porque, dice, cuando hay un bebé, ¿cómo vamos a hacer? Ponemos la frazada, atamos la frazada en ambas, por la distancia que hay, y el bebé lo dejaban allí, en esa improvisada cunita. Y bueno, dice, y daban vuelta, araban, como no sé cómo lo habrán hecho, cómo tomaban la arada que hacían, y miraban el bebé, o estaba durmiendo, y si no, dice, le daba el pecho. Podían amamantar a sus hijos, ¿no? Que eso era una maravilla. Y después, más adelante, cuando ese bebé empezara a gatear, ¿cómo hacerle un corralito en medio del campo? Entonces, dice, cavaban en forma redonda, cuadra, pero generalmente lo hacían en redondo así, y los ponían allí adentro como ahora nuestros niños tuvieron el corralito, y ellos realmente, de esa manera, le han hecho un corralito a esos niños. Entonces ellos estaban seguros que no, porque podrían haber salido y el problema, ¿no? Porque el campo es campo. Que a veces pienso, ¿no? ¿Cuántos sacrificios han hecho? ¿Cuántas mujeres habrán tenido mientras empujaban el arado, un hijito en la cuna, otro en el corralito y también uno más en camino? ¿Cuántos sacrificios han hecho? Contaba Norma, precisamente, de su bisabuela, de lo que le pasó aquella noche. Un día mi bisabuela trabajó toda la tarde y a la noche tuvo un bebé. También en esa familia había 4 hermanas. Por la mañana temprano, cuando empujaban el arado, sus vestidos largos rozaban la humedad del surco. Así, cada madrugada, hasta que un día llegó una noticia muy venturosa. Le pondrían un asiento al arado. Y entonces, que camine el buey, y ya no habría más flecos de escarcha en el ruedo de sus vestidos. Pero para una de ellas, para Hermenegilda, vino a coincidir tan buena noticia junto a otra que también podría sonar muy venturosa. Bueno, y una de las tías, un día la vieron triste, se iba a casar, le dijeron, Hermenegilda, ¿qué te pasa que estás tan triste? Y dice, ahora que ustedes le pusieron el asiento al arado, yo me tengo que casar.
O sea que amor no había mucho, sino que le daba lástima dejar el asiento del arado porque era una comodidad más. El refrán decía, basta el trabajo y la salud. ¿Y el amor? Era esquivo, el amor. Pero no por eso resignaban la esperanza que habían sembrado en su corazón como un triguito verde. ¿Y cuál era la ocasión de conocer al hombre de tu vida, a la mujer de tu vida? Había principalmente 2 oportunidades, o en la misa o en el baile. Una tía mía, como no había rouge una vez para la cara, entonces los hombres fumaban tabaco con el envoltorio rojo, entonces ellas se pasaban la cara que le quedaba como para hubiesen pasado un rouge, tomaba ese tono medio rosado y era para ir a misa. Todos los domingos iban a misa y primero me acuerdo que mi tía contaba que planchaban la ropa, después se pintaban, se vestían, iban a una capilla de la Virgen Niña que estaba ahí cerca. Y entonces ahí se encontraban todos los feligreses, a los que iban a misa. Esa capilla está, pero ahora ya con los años está destruida, pero queda una partecita nomás, chiquitita. Y festejaban a la Virgen Niña el 8 de septiembre. Así que todas sus galas eran para ese día, ¿viste? Todas sus galas para ese día, para ir a la misa de la Capillita Botero, la de Santa Rosa de Lima, la de San Antonio, la de la Virgen Niña, la de San Chafré, el santo piemontés. Me las imagino, pequeñas, medio perdidas, en medio del campo, la cruz sobresaliendo en la llanura sembrada de trigo, lino, maíz, y en días de fiestas patronales o en domingo, la misa temprano, afuera quizás la niebla o el rocío, y adentro la bruma del incienso, el rosario en las manos, las mejillas coloreadas con el papel rojo del tabaco. La misa sería en latín y los rezos en piemontés. Me imagino a las muchachas jóvenes, a los muchachos jóvenes, pidiendo, rogando por una esposa buena, por un esposo bueno, y los hijos con salud, ser felices, irse lejos, trabajar un poco menos si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios ve, si Dios ve, si Dios ve. Hace poco visité Estación Luxardo, la estación de tren, el almacén de ramos generales, y ahí vi el salón de baile, estaba cerrado, qué pena, y muy cerquita el mástil. Tenía una función importantísima. Nos enteramos por Sergio. Y con la luz tengo también, le quería contar que en el mástil de Estación Luxardo tiene un foco arriba. Digo, ¿para qué el foco en un mástil? Imagínate. Claro. ¿Quién va a subir allá a cambiar un foco? ¿Para qué? Entonces le hicimos la pregunta, ¿para qué un foco allá arriba? Resulta que cuando había baile o fiestas patronales, entonces prendían el foco y los del campo miraban, ahí fue el foco prendido, hay fiesta. Llamador. Era la guía. Sí, se habrá suspendido ahí, a veces cuando llovía, entonces miraban si estaba la luz. Y ahí Había salía. baile. Había baile. ¿Se habrá suspendido? Caían unos milímetros y te preguntabas, ¿se habrá suspendido? Y ahí no recibías una notificación, un WhatsApp, un audio. Ahí mirabas hacia arriba, había luz, había baile. Y cuánta ilusión en cada casa, donde había muchachas solteras, muchachos solteros, preparar el traje, los zapatos, el vestido, el rush. Muchas veces no era fácil obtener el permiso para ir. Contaba Norberto que su bisabuelo era muy estricto con sus 10 hijas mujeres. 10 hijas mujeres que morían por ir a bailar.
Y resulta que era un hombre muy estricto, no le dejaba faltar nada a la familia porque estaba en buena posición económica, pero era tremendamente exigente. Y en aquella época las chicas ordeñaban. Así que si por ahí hacían alguna cosa, realmente las castigaban y no las dejaban ir al baile. Un baile cada muerte de obispo y que te castiguen por alguna tontería y no te dejen ir. Porque una de las chicas manejaba el auto, y la dejaba salir siempre que la abuela la acompañara. Pero una de las que manejaba el auto era una hija muy rebelde. Una rebelde en una familia piemontesa. Encima sabía manejar. Y cuando ya estaban listas para salir, cuando decían, bueno, vamos al baile, el padre decía, bueno, vamos al baile. No hay baile. Entonces, entre las hermanas, sacaban el auto, lo empujaban sin hacer ruido. Sin hacer ruido, los labios pintados, el vestido nuevo, el peinado impecable, empujando el auto hasta llegar al campo vecino donde las esperaban sus otras primas mujeres. Y pasaban a buscar a las otras primas que estaban ahí. Entonces cuando llegaban ahí, la madre de la otra y el padre sabían, pero no decían nada. Entonces ahí recién arrancaba el auto y se iban al baile. Aquella chica rebelde, que luego fue la tía de Norberto, le contaba que su papá, si iban el domingo a la noche a bailar, en la madrugada del lunes fiscalizaba los tachos de leche. Ella lo resolvió rápido. Le agregaba agua a los tachos. Si nos dejaba ir el domingo al baile, el lunes protestaba y iba a ver cuánto se había ordeñado. Porque seguro que protestaba porque había menos leche. Entonces yo solucioné el problema rápido. Empecé a tirarle agua a los tachos de leche. Aquellas jóvenes tan trabajadoras soñaban con llegar al baile con el mejor maquillaje. No importaba tanto el vestido, ni el calzado, ni el peinado, pero sí la piel. Querían estar blancas, blanquísimas, como las chicas de los pueblos que no trabajaban de sol a sol. Y para eso había que esmerarse mucho. Así lo cuenta Estela. Quería contar algo breve respecto de los bailes de mi mamá. A ella le gustaba mucho ir a los bailes y especialmente cuando había bailes en Capilla Botero, que ella vivía en el campo y no quería perderse la fiesta. Y tenía que hacer todo tipo de méritos en el tambo y en los trabajos rurales para que su padre la lleve. Pero lo que quería decir que define mucho una época es esto. Mi mamá, si bien era descendiente de piamonteses, hija de piamonteses, era más morena que yo, o por lo menos se bronceaba mucho, con mucha facilidad. Entonces ella le horrorizaba la facilidad con que tomaba color, porque ser bronceada era como signo de chica de campo. Las chicas finas, digamos, desde la ciudad, eran blancas, pero blanquísimas, porque era sinónimo de que no andaban al aire libre haciendo trabajo de campo. Entonces ella se ponía unos pantalones de su papá para trabajar, ¿no? Unos pantalones de su papá. Aún en pleno verano con un calor tremendo, una camisa liviana, pero que dice que le quedaba solo la punta de los dedos afuera, un pañuelo en la cabeza y luego un sombrero tipo mexicano para que con el ala todavía le diera sombra a la cara, para poder mantener la blancura y así en los bailes estar, como ella quería. ¿Se acuerdan de aquellos padres difíciles que decían que no, que no, que no? Fue pasando el tiempo y las costumbres fueron cambiando, por suerte. Y qué suerte si encima te tocaba un padre que de jovencito, de soltero, ya era bailarín. El padre de Ana María, por ejemplo, que allá en Bauisigel, en el mismo galpón donde guardaban el cereal para cargarlo luego en los trenes, en el tiempo en que no había cosechas, cuando eso se vaciaba, lo limpiaban y transformaban el depósito en salón de baile.
Cuando su hija ya era grande, estaba en la facultad, él esperaba que llegara el viernes a la nochecita, en que ella regresaba al pueblo. Tenía todo organizado, el auto en la puerta y el programa para asistir viernes, sábado y domingo a todos los bailes de la zona. El conductor era siempre mi papá porque le encantaban los bailes, así que inclusive hasta cuando iba a la facultad, yo llegaba los viernes, mi papá ya tenía determinado dónde íbamos a salir el viernes a la noche y dónde el sábado a la noche, porque escuchaba la radio y ya me programaba los bailes, digamos. Y bueno, íbamos en la camioneta y juntábamos a 6, 7 del pueblo, íbamos entre 6 o 7, no sé, uno sentado arriba del otro, imagínate. En realidad creo que quería ir al baile. 6, 7 amigas de María en la camioneta, una encima de la otra. Él quería ir al baile. Y en carnavales, cuando no había facultad, cuando la hija estaba de vacaciones, Arrancábamos el sábado, domingo, lunes, martes, el miércoles no viajábamos a ningún lado, jueves, viernes, sábado, que se acababa el carnaval. Bueno, íbamos a Porteña y generalmente Porteña, Freire y Sartre. Y después la vida pasa y las cosas pasan, y contó ese mismo día que aquel galpón de cereales devenido en salón de baile, 2 días antes, Antes de ayer se derrumbó uno de los primeros salones que se usaron para bailar, que es el galpón que ¿Qué, se cayó? se cayó ayer, me mandó. ¿A dónde? Mañana voy a verlo. ¿A dónde? En Bauer. Y antes de anoche con las tormentas se cayó. Quería ir a verlo, aunque estuviera derrumbado el salón. Era como honrar el lugar donde su padre se inició como bailarín, en la pista adoquinada o en el piso de tierra, con una polca, un paso doble, un vals. En una misma conversación se derrumba un salón y de pronto un recuerdo hace que se levanten las paredes de otro, donde alguien sí conoció al amor de su vida. ¿Puedo contar una coincidencia cortita? Sí. Ayer me habló mi tía, va a cumplir 80 años, Porota Forneris, y me contaba cuando el marido la declaró. Tenía 15 años más y fue por una coincidencia, porque fueron al baile, entonces él le preguntó, ¿qué día naciste? 27 de octubre. ¿Y vos? El 27 de octubre. Ah, bueno, desde entonces nos vamos a llevar bien. Y se casan. Risas, un matrimonio venturoso. Merece un brindis. ¿Y una mala cosecha? Y, para recobrar el ánimo, merece un brindis. Una carneada, la fiesta del pueblo, un cumpleaños, un brindis, un bautismo, la comunión, todo merece un brindis. Dice el poeta Nino Costa, en los versos de ese poema que llamó Brindis, dice que hay que llenar con vino la jarra de nuestra casa. Lo dice así: vierte sin vergüenza, no hace mal a la cabeza, deja que nos alegre y ponga el corazón de fiesta. Aunque la jarra esté gastada, es una jarra limpia, es la jarra de nuestra casa. Agrégale las memorias del buen tiempo que pasó, las miserias, los festejos, las fatigas, las batallas, la pasión que se encendía como el fuego en la paja, esperanzas, ilusiones y las cosas antiguas y bellas. Cantémosle una canción y cantémosla una vez más en bella compañía, con la voz que aún encuentra vuelos de alegría, mientras afuera entre las sombras está la muerte que nos espía apenas allí, a la vuelta de la esquina. Pero si está, mirémosla a la cara,
Y en las cosas están los jóvenes que discuten y trabajan. No hay temor de que nos perdamos. Cuando los padres se callan, se encaminan nuestros hijos. Tiene razón Nino Costa. Aquí estuvieron, aquí están las voces de los hijos, de los hijos, de los hijos, de aquellos piemonteses que se fueron de Italia y recalaron en las llanuras argentinas, donde claro que se escucha el eco del estribillo de una canción de montaña. Por todo aquello y por lo que vendrá, un brindis. Y otro más. Claro que puede ocurrir que sobre el final te quieras acordar de aquel refrán que decía tu nona, pero ¿cómo era? Pero si lo tenés en la punta de la lengua. No me acuerdo. Basta el trabajo. El trabajo y la salud. Basta el trabajo y la salud en la barba faita. Basta el trabajo, la salud y la barba faita. A él no le hicimos el coro. Ahora te hicimos el coro a vos. Basta el trabajo, la salud y la barba faita. Ciao, 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 Morodina bella ciao. E prima di partire un bacio ti voglio dare. Un bacio alla mia mamma e l'altro al mio papà. E cento l'amorosa e di tanto per soldare. Ciao, 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 Morodina bella ciao. E prima di partire un bacio ti voglio dare.